Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a plantear la resolución de un problema de estática relacionado con el tema del rozamiento de cables. Lo que se pretende que aprenda en este vídeo sería el conocer cómo plantear el equilibrio estático de un sistema de cables, el funcionamiento de cómo funcionan hilos tensionados en la existencia del campo de rozamiento y la aplicación de la fórmula de Euler-Eitelwein para la resolución de este tipo de problemas. Bien, pues el problema nos dice que la superficie cilíndrica que abraza el cable que aparece en la figura, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son los puntos más representativos, son poleas fijas que no giran y el contorno de 2 a 3 es liso, mientras que el resto presentan una rugosidad. El platillo está guiado verticalmente, sin rozamiento, con las paredes y las pesas que cuelgan de 1 y de 8 son idénticas, con un peso P en cada una. Y se solicita que se halle el coeficiente de rozamiento mu del contorno rugoso, sabiendo que el sistema empieza a desequilibrarse cuando se incrementa el peso del platillo hasta 20 veces el peso que pende de cada una de las dos poleas, 1 y 8. Bien, pues el planteamiento parte simplemente de que el movimiento se realiza cuando el peso que está descolgado del platillo 5 supera a la tensión tanto de la parte rugosa de la que penden los cables como del peso que vencen de lo que están colgados en los puntos de anclaje 1 y 8, cuando es superior, entonces el movimiento se inicia. Hasta ese punto, pues el rozamiento hace que sea imposible ese movimiento. Para que el platillo baje, la tracción que este tiene que aplicar a los cables tiene que ser superior a la suma de esos pesos sostenidos, más la del rozamiento correspondiente a los cables que hay en contacto con esta parte rugosa que tiene forma circular. Bien, pues el límite que se utiliza para este tipo de casos se adopta con la fórmula denominada de Euler-Eitelwein. Y vamos a recordar un poquito el planteamiento teórico para ubicar un poco el problema. Bueno, pues esta es la ecuación de Euler-Eitelwein, donde aparece, si os fijáis aquí, el sentido de avance sería en sentido antihorario, luego habría que practicar una fuerza algo mayor en la parte de la fuerza 2 que en el lado de la fuerza 1. Esto sería una visión frontal donde tendríamos una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, una diferencial de la fuerza normal correspondiente a la tensión que ejerce hacia la polea, la propia cuerda, el propio cable del que están sujetos los elementos de carga. Tendremos un diferencial de longitud para este sector, tendremos un diferencial de ángulo que se reparte en mitad hacia la derecha y mitad hacia la izquierda, por el tema de las razones geométricas que lo solicitan. Y tendremos una fuerza que aquí se ha llamado S, pues tendríamos una S más un diferencial de S en la parte izquierda y una S sin el diferencial de aporte en la parte derecha. Bien, pues si planteáramos un equilibrio en la parte del eje horizontal, tendríamos esta ecuación de aquí, para igualarlo a cero, dado que es el caso del equilibrio, donde S más diferencial de S por el coseno de la mitad de este ángulo, sería la componente horizontal de este vector, sería igual a S por el coseno, por la proyección horizontal, lógicamente, del mismo ángulo, más la diferencial de la fuerza de rozamiento. Es decir, sería la componente horizontal de esta S más la parte proporcional de este diferencial de la fuerza de rozamiento. Verticalmente tendríamos hacia arriba positivo el diferencial de la fuerza normal y hacia abajo las dos componentes verticales proyectadas de la fuerza que están traccionando a los cables. Tendríamos menos S más diferencial de S por el seno del semiángulo igual a menos S por el seno del semiángulo más, en este caso positivo, la diferencial de la fuerza normal que tendríamos en este lado. Bien, pues si trabajáramos con los infinitesimos equivalentes, veríamos que el coseno del ángulo pues equivale a 1, el seno del ángulo equivale al ángulo y el producto de dos infinitesimos equivalentes pues los podremos aproximar a cero porque prácticamente no nos va a afectar ninguna modificación al problema. Bien, pues teniendo en cuenta que el menos diferencial de S, de la fuerza que aplicamos a la derecha, más el diferencial de FR es igual a 0, y que menos S por el diferencial del ángulo más el diferencial de la fuerza normal es igual a 0, teniendo en cuenta también que la fuerza de rozamiento se puede expresar como mu por la fuerza normal, trabajando en ambos casos con los diferenciales, podemos plantear el siguiente estado de ecuación, que sería este de aquí. Bien, pues despejando en 1 y sustituyendo en el de abajo, llegaríamos a la expresión de que el diferencial de S partido por S sería mu por el diferencial del ángulo. Este ángulo sería el ángulo correspondiente a la apertura en función del ángulo que estamos estudiando de la correa. No corresponde a este otro ángulo que es alfa, que es lo que, digamos, lo que recorre el sector que barre la correa cuando se está moviendo. Bien, pues si integramos ambas expresiones entre S1 y S2, para el caso de S, y entre un ángulo 0 y un ángulo alfa, que sería desde que no se mueve hasta que termina de recorrer el ángulo barrido, pues tendríamos que el logaritmo neperiano de S2 entre S1 es igual a mu por alfa. Si esto lo ponemos en base del número E,
podríamos expresarlo como que S2 sería E elevado al logaritmo de todo esto, que sería todo esto, igual a E elevado a este término, pues nos quedaría pasando el S1 multiplicando a la derecha, que S2 es igual a S1 por E elevado a mu por alfa. Siendo mu el coeficiente de rozamiento, alfa el ángulo barrido en el sector que estamos estudiando, S1 la fuerza que estaríamos experimentando en el lado derecho, es decir, la pequeña fuerza que retiene el movimiento, y S2 la fuerza, un poquito mayor que la anterior, que tiene que hacer que el movimiento se produzca. Bien, pues volviendo a nuestro problema, lo que tendríamos es el planteamiento de una ecuación para las poleas fijas. En este caso tendríamos que para los cuerpos 1 y 8, las cargas que están pendiendo de él serían sendas cargas P idénticas, y las correspondientes a los brazos que colgarían de 6 y de 4, pues serían las correspondientes a la propia carga que cuelga de ese hilo, multiplicado por E y elevado a mu por el ángulo. El ángulo es diferente, puesto que el ángulo que barre, por ejemplo, de 3 a 4 sería pi medios, mientras que el ángulo que barre de 7 a 6 sería pi radianes. En este caso, pues tendríamos el pi radianes aquí y el pi medio aquí. Si planteamos la ecuación de equilibrio en el platillo, tendríamos que, lógicamente, la que pende del punto 6 tiene una reacción igual y opuesta en el platillo en el mismo lado, y la que pende del punto 4 tendría una reacción igual y opuesta en este punto. El peso que estamos provocando a partir del cual se entiende que empieza a iniciarse el movimiento sería de 20 veces P, y las reacciones horizontales lo único que nos garantizan es que son iguales entre sí porque el equilibrio de fuerzas horizontales así lo mantiene. Si hacemos un sumatorio de fuerza en el eje Y, que es el único que nos va a aportar una información para nuestro caso, igual a 0, pues sería que la primera más la segunda, menos el peso que se opone en este caso en el sentido del eje vertical, sería igual a 0. En este caso, simplificando las P, nos quedaría E elevado a mu por pi más E elevado a mu por pi medio menos 20 igual a 0. Aquí, dentro de las formas que hay para poder resolverlo, la forma más sencilla es la que os indico aquí, donde hay que hacer un pequeño cambio de variable para poder resolverlo. Si hacemos un cambio de variable del tipo E elevado a mu por pi medio igual a t, tendríamos que E elevado a mu por pi sería el equivalente a poner este término elevado al cuadrado, por lo tanto t cuadrado. Esto nos lleva a la ecuación de segundo grado muy básica, de t cuadrado más t menos 20 igual a 0, cuya solución sería más menos 4. Teniendo en cuenta que matemáticamente tiene sentido el signo negativo, pero físicamente no aporta ningún valor, pues despreciamos ese término y sustituyendo el cambio de variable que hemos hecho, igualando esto a 4, donde e elevado a mu por pi medio sería 4, despejamos el término mu y nos quedaría 2 por el logaritmo de 4 partido por pi igual a 0,883, siendo este valor el dato resultado del problema. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto. Espero que haya sido de vuestro interés y recordaros que en la página principal fdet.es podéis encontrar esto y otros muchos vídeos relacionados con matemáticas, con física, relacionados con distintos niveles educativos que servirán para estudiar y preparar vuestras materias. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.